Evangelio de hoy, lunes 14 de diciembre de 2020. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: Yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, Él nos va a decir: entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para adquirir una enseñanza de la palabra de Dios, desarrollaremos nuestra reflexión en los siguientes 2 puntos. En este primer punto, reflexionemos sobre las preguntas que le dirigen al Señor. ¿Con qué derecho haces estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Nos encontramos en la tercera semana de Adviento, y la figura de Juan continúa apareciendo. Esta vez, es Jesús quien a través de él interpela a sus interlocutores, los cuales no habían aceptado el mensaje de Juan y dejan ver la falacia de sus corazones, pues Jesús, al hablar en el templo, haciéndolo con gran autoridad, se convierte en un gran desafío para aquellos líderes religiosos que lo cuestionaban por sus acciones. Él no era indiferente a la controversia que se había generado, pues ellos querían conocer esa fuente de su autoridad, lo estaban acechando para ver en qué caía. Pero el Señor, al ver sus intenciones, los deja aferrados a la terquedad de su corazón. En cierta forma, el problema que alborotaba a estas personas era el simple hecho de que incluso los demonios gritaban a Jesús que Él era el Hijo de Dios, el Santo, el Dios que se ha encarnado, la encarnación del Verbo. Ese es el gran escándalo, esa presencia divina de Jesús que no era entendida, pues no encajaba en los parámetros que su orgullo había instalado. Misma incomprensión que vive la Iglesia actualmente, pues Dios Padre ha delegado su autoridad en su Hijo Jesucristo para cumplir esta misión. Jesús delegando a su vez a los suyos autoridad para hacer discípulos, bautizar y enseñar. El principio de aquella autoridad espiritual es Dios. Él ha concedido a la Iglesia este mando para cumplir su tarea en este mundo. No es aquella autoridad humana que se debe ejercer entre nosotros, sino la tarea que Dios nos ha encomendado. De tal forma, todos los discípulos actuales recibieron la autoridad de Jesús para cumplir su tarea en el mundo. Sin embargo, muchos siguen siendo los ataques a la autoridad de Cristo en la Iglesia, incluso desde el interior, cuando nosotros nos quedamos en nuestros planes y no nos cuestionamos si estamos obrando según la voluntad de Dios. De esta forma, difícilmente comprenderemos el arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. Tampoco podremos entrar en la gracia que Cristo nos trae. Queridos hermanos, todos los acontecimientos que suceden en nuestro diario vivir nos permiten descubrir la voz de Cristo, y es por ello que debemos aprender a comprender lo que viene de Dios y qué es lo que nos está pidiendo Él.
Evidentemente, aquellas autoridades, como lo anunciaba el Evangelio, no reconocían ni aceptaban a Jesús como aquella potestad celestial. Es importante abrirnos al actuar de Dios en nuestra vida. No pongamos más barreras, no nos aferremos a nuestro capricho, pues Él actúa en nosotros cuando se lo permitimos. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en el dilema en que los puso Jesús al preguntarles de dónde venía el bautismo de Juan, del cielo o de la tierra. La autoridad puede llegar a ser mal usada, inclusive cuando las personas dicen ser cercanas a Dios. Este es el caso de estos sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, que olvidaron servir a Dios y al prójimo y se enriquecieron en soberbia. Al contrario, Jesús empleó aquella autoridad divina no con el fin de dominar, sino con la finalidad de servir. Nosotros debemos pedirle a Cristo en nuestras oraciones que nos permita usar la autoridad que ejercemos en el amante servicio de todas aquellas personas que nos rodean. Este Santo Evangelio es una invitación a escuchar la verdad que Dios nos deja en cada uno de nuestros corazones, a entender que nunca debemos poner por encima nuestros intereses personales de lo que es verdadero, es decir, siempre tener presente en nuestras vidas las palabras de nuestro Señor. Cuando les pide que contesten a su pregunta, ellos pensaron para sus adentros en cada una de las implicaciones que traerían sus respuestas. Las palabras del Señor nos llevan a confrontarnos con la realidad. Hace que veamos con lógica nuestra situación. La respuesta fue: no lo sabemos. Algo típico cuando no queremos admitir que nos hemos equivocado. Preferimos ocultar la verdad, porque esa misma verdad reprocha nuestros actos. Jesús no quiso responderle a sus preguntas, porque aún no era el momento. Él conocía sus intenciones. Ellos tampoco quisieron responder y apelaron a la ignorancia antes que testificar como señal del cielo el bautismo de Juan. Estos mismos, más adelante, se irán en contra de Jesús. Testificarán en su contra, acusando de blasfemo a quien es la verdad. Que el Señor nos siga ayudando para que siempre seamos sinceros con Él, para que reconozcamos a sus legítimos enviados y nos sometamos a su autoridad divina. Con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro interior para llevar una enseñanza a nuestra vida diaria. ¿Qué autoridad Dios me ha confiado para poner en servicio? ¿Soy testigo de la autoridad de Cristo a la cual se somete el universo entero? ¿Soy sincero cuando Dios me cuestiona a través de su palabra? Oremos. Padre Todopoderoso, te alabamos por tu infinita potestad. Bendito seas por mostrarnos tu poder y gloria en tu Hijo Jesucristo, quien liberándonos del poder del mal, nos manifiesta la autoridad suprema del amor. Ayúdanos a aceptar con sinceridad la salvación que nos has dado en el mismo Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.